Plan de contingencia para la salud. En este tema, primero que nada, abordaremos lo que es la metodología, sobre la cual daremos los puntos sobre lo que es un plan de contingencia sobre la emergencia de salud pública o privada. Posteriormente, al ver la metodología, daremos una ejemplificación de cómo se realiza lo que es un plan de contingencia de primeros auxilios, ya sea en una iniciativa privada, pública o en un caso particular. ¿Sí? Empecemos. Un plan de contingencia es un programa alternativo que toda empresa o negocio debe tener. Consiste en acciones que deberán tomar ante una situación extraordinaria, pero no todos los establecimientos cuentan con uno o bien no saben cómo elaborarlo. Es un documento sencillo que contempla cuáles son tus medidas o acciones de seguridad y cómo proceder en caso de que se presente una emergencia, así como elementos que sirvan de ayuda para llevar a cabo el plan. Toda institución pública y privada tiene que tener ya elaborado lo que son planes de contingencia para diversos sucesos emergentes que puedan suceder en su empresa. O pues en este caso la iniciativa pública también. La manera más práctica de probar esos planes es a través de los simulacros, de manera que si se encuentran falencias en ellos, hay tiempo para corregirlos antes de que se presente una emergencia de salud pública o privada de importancia nacional o internacional. Los objetivos. El objetivo general debe ser explícito, breve y no señala resultados. Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y lo concreta. Menciona los temas principales, señala el camino que hay que seguir para conseguirlos y debe usar verbos imperativos. Indicadores de impacto del plan. Resulta útil e importante establecer un conjunto de indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan. Esto permitirá identificar las bondades del plan y la realización de estudios de costo-beneficio o rentabilidad social y económica de la prevención. Responsabilidades y funciones sectoriales. Se deben establecer, listar con detalle las responsabilidades y funciones de su sector en la emergencia sanitaria. No es necesario mencionar el actuar de otros sectores en el plan sectorial. Organización sectorial. Cada uno de los sectores de gestión establecido requiere la participación de un conjunto de entidades nacionales relacionadas con el tema. En este punto se debe mencionar que otras entidades estarían conectadas con su sector para la respuesta. También se deben tomar en cuenta algunos aspectos institucionales. En este punto se debe mencionar si la institución cuenta con algunas unidades de apoyo. En este caso pueden ser salas de crisis, unidades técnicas de apoyo en emergencias, unidades coordinadoras, unidades operativas de almacenamiento de ayudas. Y también se toma en cuenta la estructura interior de la institución. Se debe indicar cuál es la estructura administrativa interna para los preparativos de la atención de la emergencia, que en este punto se debe especificar qué oficinas participan, qué áreas, qué grado de responsabilidad tiene cada área, señalar quién es el que toma las decisiones y cuál es el máximo nivel operativo de la institución. También se debe contar con un inventario de recursos necesarios y recursos disponibles, teniendo en cuenta las funciones o las necesidades que pueden presentarse, así como también se debe tomar en cuenta la disponibilidad actual de cada recurso ante una posible emergencia. Estos recursos pueden ser recursos materiales, técnicos, recursos financieros o recursos humanos. Dentro de los recursos financieros deben existir cuentas o fondos destinados simplemente a la atención de emergencias, señalando algunos criterios que se deben tomar en cuenta para poder hacer uso de esos recursos. Se debe especificar quién y cómo se pueden solicitar, cómo autorizarlos, las limitaciones también de estos recursos.
Dentro de los recursos humanos se debe definir o planear el recurso humano necesario y el recurso humano disponible para llevar a cabo el plan de contingencia. El personal se debe clasificar o dividir por niveles, ya sea jerárquicamente, por actividades, por especialidades, y esto para posteriormente crear un listado o un directorio del personal donde se especifique la función de cada persona, así como también tomar en cuenta los relevos o sustitutos en caso de que la persona responsable no esté en ese momento. Físicos. Bueno, estos deben establecer los recursos físicos que son importantes y las principales necesidades existentes en caso de que ocurra alguna emergencia. Se debe contener con un método detallado de qué es lo que se tiene y en qué cantidad se tiene. Debemos contar con sedes adecuadas para funciones administrativas y de coordinación, sitios de almacenamiento de recursos e insumos. Por último, sitios para atención de personas afectadas. Transporte. Se debe tener los recursos necesarios para poder transportar al personal de coordinación, a los administrativos, al personal de operativo, a los pasajeros, a la carga, etcétera. Debemos contar con equipos de comunicaciones disponibles, insumos y otros. Planes y acciones, sistemas operacionales básicos. Los sistemas operacionales básicos permiten llevar a cabo funciones esenciales para el manejo sectorial de la emergencia y que suelen ser comunes a todos los sectores. Alertas institucionales. ¿Cuándo y el por qué? Sistemas para la evaluación de daños. Reporte de afectación. Evaluación de riesgos asociados. De dotación estratégica. Se debe tener una señalización. Planes y acciones específicos. De conformidad con las funciones y responsabilidades, se deben establecer los planes sectoriales que permiten atender a cada función. Se debe indicar aspectos relevantes tales como lo que son los planes, los programas y acciones específicas, los responsables, las jerarquías que se tiene, la organización que se tiene y el modo, momento en que se debe realizar el conjunto de acciones. La elaboración de la mayoría de los preparativos requiere diseñar y ejecutar planes específicos que demandan recursos institucionales y tiempo, así como por ejemplo contar con una red de comunicación sectorial, demanda dinero y un tiempo de concentración y organización. De ser posible, es importante elaborar y anexar el documento la planificación institucional de los preparativos, sistema de seguimiento y evaluación de la gestión. El plan debe prever herramientas de monitoreo, procesos y responsables que permitan actualizar la información y evaluar el grado de preparación. En el momento de una emergencia, el sistema de indicadores permitirá saber con facilidad las fortalezas y debilidades en una organización y tomar los correctivos que sean los necesarios. Tenemos los instrumentos de apoyo. Uno de ellos es el directorio, que es el que contiene los teléfonos de todos los funcionarios, tanto nacionales como regionales, encargados de manejar la emergencia. El directorio debe de contener información como nombre, institución, responsabilidad y teléfonos de trabajo y residencia. Después están las bitácoras, que son una guía para saber las principales acciones que deben desempeñar los funcionarios. También están los protocolos, que son aquellos procedimientos de actuación que se deben llevar a cabo de manera secuencial o al mismo tiempo. Por último tenemos la lista de chequeo, que lleva un control de las acciones importantes que cada persona debe de estar realizando. Se realiza como un paso a paso. Hablamos de los aspectos normativos. Son aquellos que mencionan los marcos normativos relacionados con el sector de atención. Aquí se contienen las leyes, decretos, resoluciones, normas o protocolos que marcan la forma en la que hay que accionar, en especial aquellos que establecen reglas respecto a cómo comportarse y de actuación institucional. Por ejemplo, el uso de los recursos y las situaciones en las que se tenga que realizar excepciones. El análisis de riesgos. Cada institución debe tener la capacidad de identificar los riesgos que se le presenten en caso de una emergencia sanitaria y debe de saber construir los escenarios de afectación
para así observar la repercusión que tendrá dentro de nuestra institución. El conocimiento geográfico de los riesgos es algo muy valioso, pues nos permite desarrollar acciones preventivas que podemos usar a largo plazo y también nos permite tener una estimación de un escenario probable de la afectación y los daños que tendrá dicha emergencia sanitaria. Lo anterior también nos permite identificar los escenarios que van a requerir la participación nacional. De esta forma, podemos establecer problemas y escenarios para planificar la destinación de los recursos y acciones a tomar. Uno de ellos es la identificación de amenazas. Una vez conocemos los recursos que debemos proteger, es la hora de identificar las vulnerabilidades y amenazas. El segundo es la instrumentación y estudios. Estos nos permiten conocer de mejor manera la amenaza a la que nos estamos enfrentando. La tercera sería la evaluación de las amenazas. Consiste en identificar y evaluar las áreas de amenaza que inciden sobre el sistema. Esto se basa en los estudios de los registros históricos de la región y en los registros de daños que han sufrido. El siguiente es el análisis de vulnerabilidad. Es un proceso mediante el cual la organización determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica. Y por último tenemos la estimación de escenarios de riesgo, que nos ayuda a estimar el daño que repercutirá después de la emergencia que se nos presente. Es educación, capacitación e información pública. El plan y la mayoría de sus componentes requieren ser socializados y deben darse a conocer a grupos de población específico, como podrían ser los niveles directivos, tomadores de decisiones, funcionarios administrativos, coordinadores, grupos de operarios, funcionarios regionales, departamentales y locales, grupos de población específicos, especialmente los grupos afectados en mayor riesgo. Esto para que la emergencia o la contingencia no se salga de control y sea más difícil de tratar con ella. En este apartado vamos a hablar sobre un plan de contingencia de primeros auxilios en relación pues básicamente a lo que es la salud, ¿sí? Primeros auxilios para una empresa, ¿sí? Bueno, es importante saber que para elaborar un plan de contingencia de primeros auxilios tenemos que elaborar lo que es un manual en el cual describe paso a paso los procedimientos que tenemos que seguir para poder salir de la emergencia en la que estamos vistos en ese momento, ¿sí? Es importante que si no sabes qué hacer, no enfrentar ninguna situación de riesgo. El siguiente plan de contingencia es aplicable en cualquier área de la empresa. El objetivo del siguiente plan es atender o saber cómo atender de manera urgente a víctimas de algún accidente mientras llega el personal especializado. Todo esto para evitar o minimizar pérdidas en caso de alguna emergencia. Antes de la emergencia se debe mantener el orden y limpieza en lugares de trabajo. En caso de que se manipulen sustancias tóxicas, se debe usar protección adecuada para hacer el uso de estas. Se deben mantener las sustancias peligrosas etiquetadas y clasificadas para que puedan ser identificadas en caso de alguna emergencia. También se deben contar con números de emergencia, así como a las personas encargadas de atender dicha emergencia y un sustituto en caso de que la persona encargada no esté disponible en ese momento. Se deben tener documentos al alcance de cómo efectuar el plan, así como los recursos necesarios. En este caso serían cubrebocas, lentes o guantes. Para la atención médica prehospitalaria es indispensable contar con un equipo de protección, ¿cuál o cuáles? Lentes de seguridad, un cubrebocas y guantes de látex. El primer paso dentro de lo que es el manual que les estaba hablando es identificar si existe algún riesgo en el entorno. De eso puede depender tu vida o la de los demás. Con esto queremos que tengas básicamente una vista panorámica de todo el lugar y puedas observar todo aquello que puede involucrar alguna emergencia, ¿sí? Y también que pues
detectes si hay algún olor diferente a los habituales. Necesitas saber qué tipo de situación se presenta, qué tipo de lesiones tiene la persona, si es un trauma como una caída o en su caso si es una situación clínica que pueda ser una convulsión o algún infarto. Paso 2. Solicita ayuda y pide a la persona próxima a ti que marque el 911. Debes de proporcionar la siguiente información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas involucradas hay? ¿Qué lesiones aparentes observa? Nombre completo y ubicación más precisa posible de algún punto de referencia. No se debe colgar la llamada hasta que la persona que lo atiende lo indique. Intoxicación y envenenamiento. Vamos a dar una breve explicación para que se entienda el contexto de lo que estamos hablando. Una toxina o un veneno es una sustancia peligrosa para el cuerpo, la cual se puede inhalar, tragar, ser inyectada o absorbida a través de la piel. La puedes encontrar fácilmente en el hogar y el trabajo, como lo son productos químicos para la limpieza, todo tipo de medicamentos, el monóxido de carbono, algunas plantas, alimentos y pesticidas. Bueno, los síntomas varían de acuerdo al tóxico. Tienes que saber identificarlos y para esto pues tienes que mirar si son quemaduras, si es enrojecimiento alrededor de la boca y los labios, si tiene algún vómito, si tiene alguna dificultad para respirar, estar confundido o adormilado, dolor de cabeza, convulsiones, fiebre o entumecimiento y hormigueo. Paso número 3. Proporcionar los primeros auxilios. Si la intoxicación fue ocasionada por un gas, abre las ventanas y puertas para ventilar el lugar. Si la intoxicación es por el derrame de una sustancia tóxica en la piel, quita la ropa contaminada, recuerda usar tu equipo de protección y enjuaga la zona afectada. Si la intoxicación fue causada por ingesta, no debe de beber líquidos. Reiterando, no induzcas al vómito, ya que este puede generar una lesión mayor en la boca, estómago y esófago. Si eres una persona preparada, debes de aplicar el protocolo ABC. Paciente boca arriba, verificar si está respirando y tiene pulso. La A del ABC es abrir las vías aéreas. La B es buena ventilación. Veo, oigo y siento si respira. C es circulación. Con el dedo índice y el dedo medio busca el contagio cricoides, conocido también como la manzana de Adán, en el cuello. Si el paciente no tiene pulso y no respira, inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar RCP, siempre y cuando cuentes con, como bien lo mencionamos, con los conocimientos. Para que el cumplimiento adecuado del plan de contingencia se dé, el personal encargado, así como las personas auxiliares, deben tener conocimientos básicos para impartir primeros auxilios en caso de alguna intoxicación. Para poder mantener el plan de contingencia, se debe lograr que el personal atienda a los simulacros periódicos que se realizan, así como también participar en capacitaciones y crear una cultura de prevención y reducción de riesgos en la empresa. Las limitaciones o deficiencias a la hora de aplicar un plan de contingencia podrían ser como la falta de comunicación entre las áreas de la empresa. Otra sería la falta de participación del personal o no contar con una unidad de protección de manera formal. Y por último, como ejemplo de un plan de contingencia en materia de salud, podemos tomar en cuenta los que están aplicándose actualmente ante la situación del coronavirus, que a fin de cuentas cada empresa, cada institución, cada país está adaptando sus acciones para tomar ante este virus y así poder prevenir contagios. Ante los riesgos que puede presentar esta enfermedad, estos planes toman en cuenta desde medidas preventivas frente al coronavirus que tratan de minimizar los contagios, proveer medidas de higiene básicas, disponer de soluciones desinfectantes
y así como instrumentos de protección. Se toman medidas para actuar ante un posible contagio. Básicamente definen que se debe informar a las autoridades, se debe tener ciertos lineamientos sobre gestión de materiales que tengan una procedencia donde pueda existir algún contacto con el virus. También se proporcionan números de atención y medidas para aplicar en caso de que exista algún contagio.